Un saludo a todos los estudiantes de Administración Financiera. Tenemos planteado hacer una revisión de los temas de la valoración de activos. Déjenme colocarle esto en la computadora. Ok, aquí está. Bien, tenemos que analizar primero el valor del dinero en el tiempo, como lo vimos ya en clase. Aquí les voy a mostrar de una manera didáctica lo que hicimos en el salón. Supongamos que una persona tiene $100 y los presta y se los va a entregar al final de 5 meses. Entonces, ¿cuál sería el valor de esos $100 luego de transcurridos 5 meses? Lo que implica que debe cobrar los $100 al final de los 5 meses, adicionalmente un tipo de interés que vendría siendo el costo de oportunidad de no tener esos $100 en el mes 1. Es decir, si los presta, él no va a poder usarlos en el mes 1, ni en el 2, ni en el 3, ni en el 4, sino al quinto mes cuando le den el dinero. Entonces, no tener el dinero en la mano significa un costo de oportunidad y de ahí viene la tasa de interés. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Si tenemos una tasa de interés que es el 10%, ese es un dato que vamos a obtener, 10% mensual, y se capitalizan $100 por 5 periodos de manera simple, entonces tenemos lo siguiente. Nuestra fórmula nos dice que al final de los 5 meses tendremos los $100 multiplicados por 1 más el tipo de interés más I, que va a ser 0,1. 0,1 que es el 10%. Entonces imaginen que esa persona toma esos $100 al primer mes, los coloca en ese instrumento de capitalización, entonces sería 100 por 1.1, nos da $110 al primer mes. Toma los intereses y los vuelves a colocar en un instrumento, vuelves a capitalizarlos al 10%, al segundo mes tienes 110. Esta operación la repites, es decir, tomas los intereses y vuelves a colocar el capital. Lo repites durante los 5 meses, entonces tendrás la sumatoria de los intereses, que serían los $10 que obtienes en cada uno de esos meses, más el capital que te van a devolver al final de los 5 meses. Entonces serían los $100 más 50 de intereses, que sería la sumatoria de todos estos $10 que estás tomando en cada uno de esos periodos. Y al final tendrías $150. Esa es la forma de capitalización simple. Ahora, hay otra que le llamamos capitalización compuesta. La capitalización compuesta significa que tú vas a tomar esos $100, los vas a colocar en un instrumento y cuando ganas los intereses, no tomas los intereses como un beneficio en ese mes, sino que mantienes el dinero y los intereses dentro de ese instrumento de capitalización. Entonces, en el mes 1 se van a capitalizar el monto, los $100 más los intereses. Al mes 2 se capitalizan los intereses del mes 1 más el capital más los intereses que ganaste en el mes 2. Entonces, cuando lo capitalizamos de esta manera, utilizamos esta fórmula. El valor final es igual al valor inicial, esos $100, por 1 más I, que es la tasa de interés, elevado a la T. Y esta T es el número de periodos que se va a capitalizar ese dinero. Entonces, utilizamos el mismo ejemplo. Tenemos una tasa de interés del 10% mensual, se capitalizan $100 por 5 periodos de manera compuesta. Entonces tendríamos que el valor final, lo que vamos a obtener al final de esos 5 meses, serían los $100 multiplicados por 1 más 0,1 elevado a la 5, porque son 5 periodos, es decir, son 5 meses. Entonces sería 100 por 1,1 elevado a la 5. Eso nos da 161,05. Si lo comparamos con el anterior, aquí nos daba 150 y ahora nos va a dar 161. El monto es mayor. El monto es mayor porque en cada mes tú no vas a retirar los intereses, sino que los mantienes depositados. Eso significa que estás sacrificando los $100 durante los 5 periodos y adicionalmente vas a empezar a sacrificar los intereses porque no lo vas a poder gastar en el mes al que corresponde cada uno de ellos, sino que los mantienes acumulados allí. Entonces,
Los intereses también tienen un costo de oportunidad porque no los estás usando. Y eso se capitaliza entonces de esta manera. Ahora bien, la capitalización es cuando tenemos el dinero desde un mes inicial hasta el último mes y queremos saber cuánto será ese dinero al final de esos periodos. Si nosotros hacemos el proceso inverso, es decir, yo sé que en 5 meses voy a tener un monto, un monto X, digamos los $100, pero yo no quiero esperar los 5 meses, yo los quiero ya. Entonces tendría que pedir prestado el equivalente a esos $100, pero trayéndolo al presente. Eso significa que en esa ocasión, en este ejemplo, el costo de oportunidad lo voy a pagar yo, es decir, quien está pidiendo el dinero prestado, porque no vas a tener que esperar todos esos periodos, en el ejemplo son 5 meses, sino que tú lo quieres ya. Y eso tiene un costo, tiene un valor, tiene un precio. Fíjense, yo tengo $100 o tendré $100 dentro de un mes, pero yo ese dinero lo quiero ya. Entonces, el valor inicial, que es el dinero ya, sería igual al dinero que llegará en el futuro, en ese mes, esos $100, entre uno más el tipo de interés. Si nosotros asumimos que el tipo de interés es 10% y el crédito es de $100, es decir, yo digo, voy a tener $100 dentro de un mes, pero quiero el dinero ya. Entonces serían esos $100 entre 1,1, es decir, uno más el tipo de interés, y lo que nos podrán prestar será 90,90. ¿Qué sería actualizar ese dinero al tipo de interés al periodo cero? Es decir, ya. Pero digamos que estamos hablando de más periodos y que la actualización no se va a hacer, la actualización no lo hacemos de manera simple como con el cálculo de los intereses, sino que se hace un cálculo de actualización compuesta. Esto significa que el valor inicial va a ser igual al valor final entre 1 más i elevado a la n, que será el número de periodos en el que debas esperar para tener ese dinero. Entonces, si tenemos el mismo ejemplo, una tasa de interés de 10% mensual y el crédito es de $100 para 5 periodos, entonces serían los $100 entre 1 más el tipo de interés 0,1 elevado a la 5. En ese caso, lo que podrías recibir serían $62,09, debido a que estarías, digamos, actualizando de manera compuesta los intereses desde 5 periodos hacia el presente. Ahora, hay una disyuntiva. ¿Qué ocurre si la tasa de interés es anual y los periodos del instrumento son mensuales, trimestrales o semestrales? En ese caso se debe hacer una conversión de tasas. Es decir, si yo tengo una tasa de interés que es anual y yo quiero convertirlo en una tasa de interés mensual para saber cuánto sería mes a mes, cuánto sería el rendimiento de ese instrumento cada mes, entonces diría que el tipo de interés mensual es igual a 1 más el tipo de interés anual elevado a 1 a la 12 a 1 sobre 12 menos 1. Este 1 sobre 12 es porque estamos hablando de que es un mes entre los 12 meses del año. Si yo quiero saber a cuánto equivale ese rendimiento de manera trimestral, entonces sería el interés trimestral, que es igual a 1 más el interés anual. Fíjense que la fórmula es igual. Es 1 más el interés anual elevado a un cuarto. ¿Un cuarto por qué? Porque son 4 trimestres los que tiene un año. Todo eso menos 1. Y si quiero saber cuál sería el rendimiento semestral, entonces el tipo de interés semestral es igual a 1 más el interés anual elevado a la 1 medio. 1 medio porque son 2 semestres los que tienen un año. Y todo eso menos 1. Estas conversiones son importantes porque habrá ocasiones en las que veremos instrumentos financieros que te indican que te pagan o generan un tipo de rendimiento, una tasa anual, pero las operaciones que vas a hacer con él no van a ser anuales, sino que pueden ser semestrales, trimestrales o mensuales. Entonces, para tener conocimiento del rendimiento real que vas a tener, necesitas hacer estas conversiones.
El valor de un bono. Primero que nada, un bono es un instrumento financiero de deuda que emiten empresas, lo puede emitir un gobierno, empresas públicas, en donde ellos dicen, necesito dinero y pues yo estoy ofreciendo este rendimiento por ese dinero por tanto tiempo. Es decir, tú compras el bono que tiene un valor X y el dinero te lo devolverán después de cierto tiempo. Entonces, el precio del bono debe ser igual a la sumatoria de a la sumatoria de I sobre uno más I a la T, siendo I el interés o el rendimiento que paga el bono o los cupones. No sé si han escuchado alguna vez que eh, hay bonos que te pagan cupones semestrales o los que llaman cero cupón. Los cero cupón son bonos que no pagan un rendimiento mensual, trimestral o semestral, sino que acumulan todo el rendimiento y lo pagan al final cuando se vence. Entonces, eh, sería los cupones o el rendimiento que pagas sobre uno más I, que es el rendimiento esperado, es lo que tú esperas que te rinda ese bono, más PN, que es el pago del principal del vencimiento, es decir, el valor del monto que tú pagaste por ese bono, sobre uno más el rendimiento esperado a la N, y N en este caso es el total de periodos que dura ese bono. El valor de un papel comercial. Un papel comercial es igualmente un bono para financiar operaciones de corto plazo. Eso significa que un bono puede ser de 2, 3 años, 5 años, 10, 15 años, los que son generalmente bonos gubernamentales. En cambio que los papeles comerciales son, digamos, bonos, pero vencen a corto plazo, un semestre, 4 meses, y se utilizan para pagar operaciones a corto plazo. En ese caso, fíjense que la fórmula es exactamente igual porque es un bono. Es decir, el precio de ese bono va a ser igual al rendimiento que está pagando sobre uno más el rendimiento esperado elevado al número de periodos, más el pago final del capital que has invertido, entre uno más el tipo de interés elevado al número de periodos que tiene ese instrumento. Hay dos instrumentos adicionales que son las acciones. Vamos a ver primero su definición. Una acción, o técnicamente acción bursátil, es la fracción del capital de una empresa. Cuando usted compra una acción, usted está comprando una fracción de la propiedad y de los derechos de los beneficios de esa empresa. Las acciones pueden ser preferenciales o comunes. Le llaman preferenciales o preferentes. Una acción preferencial tiene unas características que las distinguen de las acciones comunes, y es que ellas devengan un dividendo fijo. Es decir, la empresa puede tener al final del ejercicio una utilidad del ejercicio, una utilidad neta que puede variar de un año a otro. Sin embargo, el dividendo que se le paga a las acciones preferentes es fijo. En cambio, que las acciones comunes se reparte, digamos, dependiendo de la utilidad que tenga la empresa. Básicamente, esa es la diferencia. Hay otras que tienen que ver con el derecho a voto o en las juntas de accionistas y otro tipo de cosas. Pero para los fines de lo que nos interesa, que es el cálculo del valor de los activos, esa es la diferencia crucial entre las dos. Entonces, veamos. El valor de una acción preferente va a ser igual a lo siguiente. El precio de la acción es igual a los dividendos que paga la acción. Recordemos que ellos pagan un dividendo fijo. Todos los años pagarán el mismo dividendo. Y esas acciones son perpetuas. Si usted la compra y nunca la vende, la va a tener siempre. Entonces, el valor de esa acción será igual al dividendo que paga anualmente, si los pagos son anuales, sobre el rendimiento esperado de la acción. Recordemos que ese rendimiento esperado, comentamos en clase, que se puede equiparar con el costo de oportunidad o lo que sería el tipo de interés social. Y una acción común se caracteriza porque su valor va a ser igual a el dividendo de la acción, lo que va a estar pagando esa acción, sobre el rendimiento esperado de la acción, el costo de oportunidad, menos la tasa de crecimiento de los dividendos. Esa es la diferencia crucial entre ellos dos. Recordemos que las acciones preferentes siempre van a pagar el mismo monto,
porque eso es lo que las caracteriza. En cambio que las acciones comunes van a pagar dividendos dependiendo de las ganancias de la empresa. Si la empresa tuvo unas ganancias muy elevadas, pagará o reparte entre sus accionistas comunes ese monto. Pero si el, el- el beneficio, la utilidad neta del ejercicio disminuye, pues repartirá menos. Entonces, lo que se hace es, perdón, lo que hacemos es establecer o calcular cuál ha sido la variación en los pagos de los dividendos y tenemos una tasa de crecimiento de esos dividendos. Entonces sería lo que yo espero ganar menos ese crecimiento que ha tenido o esa variación que ha tenido el rendimiento de esos bonos y con ello obtendría el valor de la acción. Bueno, finalmente vamos a hablar del costo de capital. Esto lo vamos a ampliar en clases presenciales. Fíjense que el costo de capital se define como el rendimiento esperado del portafolio que contiene todos los títulos existentes de una empresa. Es decir, una empresa es una organización que hace diversas operaciones. Aunque tiene una actividad principal, la empresa tiene varias gestiones o la organización tiene varias gestiones y cada una de ellas se puede considerar un activo o se puede considerar, sí, un activo o un proyecto dentro de la empresa. Y el rendimiento de cada uno de ellos en conjunto es lo que nos va a definir el rendimiento que va a dar toda ella en su conjunto. Por eso dicen que es el rendimiento esperado de un portafolio. Un portafolio porque digamos, un maletín donde están todos los proyectos de la empresa. Viene a ser el costo de oportunidad de la empresa invertido en sus activos. Por lo tanto, nos importa porque el costo de oportunidad de la empresa es importante saber cuál es el rendimiento que está dando cada uno de sus proyectos, porque esos rendimientos deben ser superiores o se espera que sean al menos iguales a los que ofrece el mercado, porque de lo contrario estarías haciendo una inversión errada. Si tú tienes un capital, una maquinaria que la compraste para incrementar la capacidad de producción en un área de tu empresa y resulta que el rendimiento que te está dando es exactamente igual al que tendrías si agarras ese dinero y lo colocas en un instrumento financiero a plazo, pues esa operación fue un error, porque comprar la maquinaria implica una transacción, implica tiempo, esfuerzo, contratar personas para que lo operen. En cambio, que tomar ese dinero y comprar un instrumento financiero ofrece menos, digamos, costos en términos de trámites. Y si te está pagando el mismo rendimiento, pues la maquinaria ha sido un error en términos de que es mayor esfuerzo para obtener el mismo rendimiento que te daría un instrumento financiero. El costo de capital o cómo definimos el rendimiento de ese portafolio de proyectos de la empresa. El costo de capital viene siendo igual a la tasa de rendimiento del mercado, la tasa de rendimiento promedio que ofrece el sector, digamos, si el sector automovilístico, cuánto es lo que rinde o cuál es el rendimiento de ese sector en promedio, si es de computadoras, cuánto es más o menos el rendimiento promedio del sector de computadoras, y eso se suma a un factor beta. Ese factor beta es un dato estadístico. Yo se los voy a comentar a lo mejor en la clase, porque ese dato estadístico viene siendo un factor que me establece la relación entre el rendimiento de mercado o la tasa de rendimiento del mercado y la tasa de rendimiento libre de riesgo. La tasa de rendimiento libre de riesgo son los rendimientos que ofrecen los gobiernos por los bonos soberanos. Todos los gobiernos se endeudan para financiar algunas operaciones o por políticas monetarias. Entonces, generalmente esos bonos que ofrecen los gobiernos son a 5, 10, 15, 20, 25 años y se asumen que son bonos libres de riesgo porque los gobiernos siempre pagan. Hay algunas excepciones, obviamente, pero siempre se asume teóricamente que los bonos de gobierno siempre pagan. Entonces, no tienen ningún riesgo. No existe el riesgo de que tú lo compres y no vayan a pagar. Entonces, la diferencia entre el rendimiento libre de riesgo y el rendimiento de mercado
significa que va a haber un diferencial y ese diferencial es el que se le va a agregar al rendimiento de mercado. Entonces va a ser igual a tu costo de capital. Es decir, el rendimiento esperado de mi portafolio, de las operaciones de mi empresa, debe ser igual al rendimiento de mercado más un factor que me multiplica la diferencia entre un bono libre de riesgo y el rendimiento de mercado. Vamos a ver ejemplos de bonos. En este caso, yo les estoy colocando acá papeles comerciales de la empresa Ron Santa Teresa. Esta fue una emisión que hicieron en el 2024. Fíjense que dice fecha de inicio de la sesión especial, que fue cuando se vendieron o se abrió la venta de los bonos, fue el 30/12 de 2024. Y la fecha de vencimiento de las emisiones es el 30/6 del 2025, es decir, pasaron 6 meses. El precio de colocación es de 94.34%, el rendimiento anual es de 12% anual y es cero cupón, lo que yo les comentaba. Cero cupón significa que en ese periodo ellos no van a pagar nada, ellos acumulan todos los intereses y lo pagan al final, cuando se vence cuando se vence el papel comercial. Entonces, lo primero que tenemos que ver, nos están diciendo que es 12% anual y sin embargo la fecha de vencimiento es el 30/6 del 2025. Eso significa que pasan 6 meses. El financiamiento es por 6 meses. Si mi tasa es anual, tengo que llevarla semestral. Entonces dijimos que si mi tasa semestral va a ser igual a 1 más la tasa anual elevado a la 1 medio menos 1. Sustituimos los valores, algo muy simple, sería 1 más 0,12 porque nos dijeron que es 12% anual, 0,12 elevado a la 1 medio y todo esto menos 1. Y eso me da 0.058. Eso equivale a 5,8% semestral. Entonces ahora sí puedo hacer el cálculo del bono. El cálculo del bono me dice que es igual a la sumatoria de los cupones que va a pagar sobre 1 más i elevado a la t. Pero fíjense que aquí me están diciendo que este es cero cupón. Si es cero cupón significa que todo este término es igual a cero, porque no me va a pagar cupón. Ellos me van a acumular los intereses y lo pagan al final del semestre. Entonces serían los $300,000, que es lo que me están diciendo que es el monto de la emisión, sobre 1 más 0.058 elevado a la 1. Elevado a la 1, ¿por qué? Porque es un semestre solamente. Entonces, 300,000 sobre 1 más 0.058 elevado a la 1 son 283,553. Si yo calculo estos intereses, es decir, si yo calculo los intereses que sean 300,000 por 0.058, me va a dar 17,400. Esos serían los intereses que van a pagar esos $300,000 durante un semestre. Entonces, si yo sé que al final del vencimiento de esos papeles comerciales voy a tener $300,000 más 17,400 dólares, este sería el monto que me van a liquidar al final. Sería ese monto final, el capital más esos intereses. Yo lo divido sobre 1 más 0.058 elevado a la 1 y me da 300,000. Fíjense que es el mismo valor. Es decir, yo compro hoy $300,000 en papeles comerciales y a los 6 meses me van a pagar 317,400 dólares. Si en términos del valor del tiempo es igual, financieramente no tiene mucho sentido hacer eso. Pero veamos una coletilla que nos están dejando. Cuando digo que no tendría mucho sentido es porque me están pagando justo el costo de oportunidad de ese dinero. Pero si esto es un negocio, hace falta un incentivo adicional. Fíjense que me están diciendo que el precio de colocación es de 94.34%. Eso significa que yo no voy a pagar los $300,000 por esos papeles comerciales, voy a pagar un poquito menos, voy a pagar el 94.34% de esos 300,000, que al vencimiento sí me van a pagar los 300,000. Entonces,
Si yo digo, el precio final son esos 300.000 que me van a pagar menos 283.020, es 94.34% multiplicado por los 300.000. Es decir, esto es lo que en realidad yo voy a pagar cuando compro los $300.000 en papeles comerciales. Esa diferencia es de 16.980. Entonces, lo que yo voy a recibir al final en realidad son eh, los 300.000 más los 17.400 de los intereses, más estos 16.980 que vienen siendo como un rendimiento adicional por la diferencia entre lo que vale el bono y lo que en realidad voy a pagar. Cuando yo divido esto entre uno más la tasa de interés elevado a un periodo, me da 316.000. Esto quiere decir que no me está dando 300.000, me está dando un poquito más. Y este más viene a ser el verdadero incentivo para yo comprar ese papel comercial, porque me están pagando el costo de oportunidad, que es el tipo de interés, más un rendimiento adicional, que serían estos 16.980. Les voy a dejar un reto. Eh, si una persona tiene los $300.000 en papeles comerciales, recordemos que la emisión fue en diciembre del 2024. Entonces, una persona quiere comprar esos papeles comerciales al 30 de marzo del 2025. ¿Cuál debería ser el precio a pagar por ese papel comercial de $300.000? Se los dejo y bueno, lo revisamos en clase. Si alguno de ustedes lo logra descifrar, pues bien, hasta luego.